Buenos días. Lo que hoy elaboraremos es un panel de discusión. Abordaremos tres temas distintos. Yo me encuentro acompañada de mis compañeras Daniela Padilla Ocán, Diana Martínez Montes de Oca y su servidora Andrea Reyes. Comenzaremos abordando el tema de Estado. Tenemos varios puntos importantes que abordar, pero comenzaré dándoles un concepto general de lo que para mí es un Estado. Un Estado para mí es una unión política que está conformada por varios miembros, que estos emanan de sus propias leyes y están obligados a hacer cumplir estas mismas. La soberanía de un Estado es el poder que tiene ese Estado de autodeterminarse, sin depender de otro. El reconocimiento de la soberanía puede darse de dos formas, de forma expresa o tácita. La expresa es cuando se reconoce directamente, o el Estado le dice que le reconoce su soberanía, ¿no? Y la forma tácita es cuando le reconoce su soberanía, pero por medio de acciones. Sí, la soberanía, pues como dijo mi compañera bien, básicamente es el poder que tiene el Estado sobre el territorio de ellos, que como ella dijo, puede ser expresa o tácita, que la expresa es una declaración y la tácita una voluntad. Y referente a la autodeterminación, que esta es pues la capacidad que tienen los ciudadanos para decidir dentro del territorio su futuro político en base a lo que es del Estado. Después, ahorita hablaremos de las características que debe tener un Estado. Bueno, un Estado debe tener población, territorio y gobierno. Referente al punto de población, para que un Estado pueda ser considerado como tal, tiene que tener una cantidad específica de individuos que residan permanentemente en él. Y después tenemos el punto del territorio. El territorio en nuestros ordenamientos jurídicos está regulado en el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El territorio puede ser de tres tipos: terrestre, aéreo y marítimo. El territorio terrestre pues contempla todo lo que está en la tierra, todo el suelo que abarca geográficamente el estado. El territorio aéreo es contemplado, a un estado le pertenecen 100 kilómetros de territorio aéreo desde el suelo hacia arriba. Y después de esos 100 kilómetros sigue lo que es el territorio extraterrestre, o lo que se refiere al espacio, ¿no? Dentro del territorio de los 100 kilómetros del suelo para arriba, la soberanía del Estado sobre ese territorio es completa y es inherente a él. Ya después de lo que sigue de esos 100 kilómetros que corresponden al espacio extraterrestre, son de uso común, porque cualquiera puede realizar actividades dentro de ese territorio. Después tenemos el territorio marítimo. El territorio marítimo es medido mediante las millas náuticas. Las primeras 12 millas náuticas del territorio marítimo son llamadas mar territorial, donde la soberanía del Estado está completa. Las siguientes 12 millas náuticas están conformadas por la zona contigua, donde la soberanía del Estado ya empieza a debilitarse. Y las siguientes 12 millas náuticas lo conforman la zona económica exclusiva, donde la soberanía del Estado prácticamente ya ha desaparecido y cualquiera puede navegar en ese territorio sin ya estar sujeto a la soberanía del Estado. Dentro de este punto del mar territorial entra una figura importante, que es el paso de inocente. Este consiste en que un Estado navega o llega al mar territorial de otro, pero sin permiso o sin haber notificado su llegada, ¿no? Y esto se puede hacer, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que tiene que ir a una
velocidad determinada y sin parar. Tiene que bajar las velas y toda la tripulación tiene que salir a cubierta. Ninguno se puede quedar, todos tienen que mostrarse para saber que la llegada de esa embarcación no es peligrosa para el estado que la está recibiendo, o no se trata de una invasión o de algo que ponga en peligro la seguridad del estado. Un punto importante del territorio marítimo es una controversia que ha surgido y han planteado dentro del salón y dijeron: ¿qué pasa si el estado no tiene mar? Bueno, esto se resuelve de manera que si el estado vecino tiene mar, le tiene que prestar paso para que pueda navegar y cumplir los objetivos que tengan. Le presta una parte de su mar, pero esta parte no está contemplada, no está determinada cuántas millas náuticas le tiene que ceder al otro estado que no tiene. Y por eso mismo se generan las controversias, porque el estado que le está prestando el mar pues puede abusar de ese beneficio que le están otorgando. Y también dentro de estas mismas caben ciertas características que puede ser de permanencia, que hace que el estado se desarrolle para que sea independiente. El de los impuestos, que está para financiar sus órganos gubernamentales de los fondos del pueblo, y el sistema de leyes, que pues hace que el estado tenga un factor con el cual los ciudadanos puedan tener reglas. Otra de las características importantes de un estado es su gobierno. Dentro del derecho internacional público, el gobierno de otro estado se reconoce mediante doctrinas o tesis. Tenemos 4 tesis principales. La primera es la tesis de Tovar de 1913. Esta consiste en no reconocer a un gobierno que haya emanado de una revolución dudosa. Esto hace referencia más bien a pues que dentro de un estado haya surgido un conflicto y se haya creado, no sé, no una guerra, sino que algo civil, y que lo quieran considerar como una revolución. Y no es así. Una revolución pues tiene que seguir ciertos criterios para ser considerada como tal. Y esta tesis pues trata sobre no reconocer aquellas revoluciones dudosas. Después tenemos la tesis de Betancourt, que consiste en no reconocer a un gobierno que haya sido emanado de un golpe de Estado. Un golpe de Estado solamente puede ser realizado por militares. Después tenemos la doctrina de Estrada, que es una doctrina establecida por un mexicano, que es un punto importante para tener en cuenta. Ajá. Básicamente, ¿qué es un reconocimiento de Estado? El reconocimiento de Estado es las voluntades de ciertos miembros para reconocer a otro Estado, o sea, reconocen la existencia de ese Estado. Y la doctrina de Estrada contradice eso del reconocimiento de Estado, porque él dice que es pues injusto que ese Estado, el reconocimiento de ese Estado dependa de otro. Exacto. Y entonces esta doctrina ya elimina el reconocimiento de otro gobierno y solamente se centra en analizar si quiere seguir teniendo relaciones con él o romperlas. Al contrario de la doctrina de Díaz Ordaz, donde ya se hace un cambio, que esta tesis tampoco considera ya el reconocimiento de Estado, y también analiza si quiere seguir teniendo relaciones con otro gobierno, pero ya no las rompe, sino que las disminuye a su mínimo nivel. Esa es la diferencia. Sí, por eso se le llama la tesis de continuidad, porque continúan con las relaciones, pero se disminuyen, ya no son iguales. Sí, ya no se rompen. Después tenemos el tema de cuáles son las figuras dentro del derecho internacional público donde el Estado tiene restringida su soberanía. Bueno, empezamos con la colonia.
La colonia consiste en un estado que está sujeto a la jurisdicción de otro. Está sujeto a la jurisdicción de otro, pero no forma parte de ese estado. O sea, sino que simplemente sigue con lo que el otro le establezca. Después tenemos el... Es como que depende, ¿no? Ajá. Depende de ese estado. Depende de ese estado porque no tiene la autonomía para ser considerado un país. No la autonomía, la soberanía. Para ser Para ser considerado considerado un estado, un- pues. Ajá. Por eso se denomina colonia. Ujú. Por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong depende de China y depende de Japón y también depende de parte de Inglaterra, me parece. Pero no es un país soberano como tal. Exacto. Después tenemos el régimen de administración fiduciaria, que consiste en la tutela otorgada hacia otro estado. Y también tenemos la figura del protectorado. El protectorado consiste en la protección de un estado por un tiempo determinado, y esto se hace a través de un tratado. También tenemos la figura del estado libre asociado. Esta figura consiste en que existe un estado que está sujeto a lo que le dicte o le establezca el otro. Un ejemplo de esto es Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico es una isla, es un estado, pero no tiene la soberanía para regirse por sí mismo, sino que depende totalmente de Estados Unidos. Puerto Rico sí tiene autonomía en asuntos internos, Pero externo pero en asuntos externos y de defensa depende totalmente de de Estados Unidos. Sí. Para conceptualizar lo que es una administración fiduciaria, básicamente se encarga de supervisar la administración de los territorios. Ujú. Y pues estas son las figuras donde el derecho internacional, pues el Estado tiene restringida su soberanía porque no se autodetermina como tal, sino que dependen de otro para poder realizar sus funciones. Y para poder ser parte de un estado. Ahora seguimos con el tema 2, que es sobre las organizaciones internacionales. La primera pregunta es, ¿debido a qué factores surgen las organizaciones internacionales? Bueno, yo puedo decir que todas las organizaciones surgen de un acuerdo de voluntades. Es como una decisión común entre todos ellos, o sea, entre todos ellos y sus miembros, que pues sí, básicamente tienen que unir, no unir, sino que estar a favor y representar todos sus derechos para que hagan organizaciones, porque no pueden ser como, si no está de acuerdo ella, hacer una organización sin el permiso o el acuerdo de ella. Pues yo entiendo que las organizaciones internacionales surgen debido a que la mayoría de los problemas económicos, sociales que tienen los estados no podían ser resueltos solamente con su derecho interno. Y se crean estas organizaciones internacionales como para que se facilite el resolver esas controversias para los estados mediante la cooperación de todos ellos. Después tenemos la pregunta de ¿qué es una organización internacional? Bueno, pues una organización internacional es una organización que se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional, que esta hace sentido a la organización, que debe contar con una serie de miembros, normas, para que se conforme así una organización. Para mí, una organización internacional es una asociación voluntaria de estados que se establece mediante un tratado internacional, y esta organización internacional está dotada de órganos permanentes, propios e independientes, los cuales tienen la capacidad de expresar una voluntad jurídicamente hablando distinta a la de sus miembros. Y las organizaciones internacionales son regidas por el derecho internacional.
Después tenemos que cómo se clasifican las organizaciones internacionales. Bueno, estas se clasifican de tres maneras, según sus fines, según su composición y según su competencia. Las organizaciones internacionales, según sus fines, tenemos las de fines generales y las de fines específicos. Las de fines generales se refieren a aquellas organizaciones que no solamente se centran en un objetivo, sino que abarcan todo lo que puedan y hasta más. Y un ejemplo de esta es la ONU, porque la ONU no solo se centra en un aspecto, sino que se centra en muchos y puede centrarse en más. Por el contrario, las organizaciones con fines específicos son aquellas que se centran en uno o dos o hasta tres aspectos, pero solamente en esos, no se pueden salir. Un ejemplo de este es el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el cual se centra, pues, como su nombre lo dice, en lo monetario, o sea, en lo económico, y no puede hacerse cargo de asuntos de salud porque pues no le competen, sino que tiene el fin específico. Después están las organizaciones internacionales según su composición, y aquí tenemos a las organizaciones de ámbito universal y de ámbito restringido o regional. Las primeras de ámbito universal son aquellas que admiten a cualquier estado dentro del territorio, o sea, dentro de la tierra, ¿no? Cualquier estado puede formar parte de ellas, y un ejemplo de esto también es la ONU, porque la ONU está conformada de todos los estados que puedan imaginar, ¿no? Y el restringido, que está limitado básicamente a Solamente ciertos estados y de ámbito regional, pues. ajá, son ciertos estados que tienen en común algún aspecto, por ejemplo el aspecto geográfico. Por ejemplo, la OEA, La Unión Europea. la OEA es la Organización de Estados Americanos. Solamente se centra en los estados americanos. Y también, como dijo Diana, la Unión Europea, que solamente está conformado pues de estados europeos. Sí, pero no solamente puede ser geográfica, sino también puede ser económica o política. Después está la siguiente clasificación, que es por competencia, que es por incorporación, de cooperación o de coordinación. Y la otra que es por unificación e integración. o unificación. Ajá. Estas no siendo muy importantes porque todas las organizaciones pueden ser tanto... O sea, que todas ellas cooperan entre entre sí. sí, así que como que esta clasificación como que no encuadra, así que no es muy relevante. Pero las dos primeras sí son importantes y se tienen que tomar en cuenta. Después tenemos los tipos de votos. Los tipos de votos vienen siendo de 5 tipos. El primero es de unanimidad, que es que todos los miembros de esa organización deben de estar de acuerdo al aceptar cierta... sin la necesidad de externarlo. O sea, por ejemplo, si somos nosotras tres y una persona, todos nos quedamos callados, con eso como que ya dijimos que sí estamos de acuerdo. O que estamos aceptando. Luego, que es por mayoría simple, que es, por ejemplo, si la mitad de los miembros son 50, es 50 más un voto más. Luego está el de mayoría calificada, que se necesita el porcentaje de las partes. Las 2/3 partes deben de estar de acuerdo para que se pueda llevar a cabo. Y luego está la que es el voto ponderado, que es cuando, por ejemplo, que nosotras decidamos votar, pero que yo reparto el valor del voto. Yo le digo que Andrea, su voto va a valer 3 puntos y el de Diana solamente 1. Entonces es ponderar el valor del voto. Pues en México eso no se usa. Sería como en base a un criterio, pues. Ajá. Luego ya entramos a lo del tema de la ONU como organización internacional. Tenemos que la ONU pues es una organización internacional con fines generales, como ya habíamos dicho antes.
La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Más grande e importante de las organizaciones internacionales. Es de pues con fines generales y universal, porque está constituida por todos los estados del mundo. Sí. Luego tenemos la pregunta de ¿cuáles son los 6 órganos principales de la ONU? Tenemos primero la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano representativo, normativo y deliberativo de la ONU. Luego tenemos el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, los cuales son los encargados pues de asegurarse de la seguridad y la paz internacional. Luego vienen lo que son las agencias de las Naciones Unidas. Después del Consejo de Seguridad sigue el Consejo Económico y Social, el cual es el encargado de la economía. Aquí intervienen 54 países en conjunto para representar de sus sectores académicos, empresas no gubernamentales, ya sean gubernamentales. En el punto anterior del Consejo de Seguridad son 15 miembros, son 5 permanentes y 10 que se pueden reemplazar. Y como dijo Diana, en el Consejo Económico y Social son 54. Y luego tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, el cual es, pues ahorita está como que en descanso porque no están sus actividades y lo conforman los mismos que conforman el Consejo de Seguridad. De esto solamente se lo conforman 5 del Consejo. Después tenemos el órgano de la Corte Internacional de Justicia. Este órgano pues es el órgano judicial dentro de la ONU que pues se encarga de los aspectos judiciales y de las controversias que se puedan dar dentro de esta organización. Este lo componen 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad Pública. Por último, el 6º órgano es la Secretaría de Administración. Está encargado de un secretario de administración, en el cual siempre ha sido hombres, nunca ha habido ninguna mujer en este cargo. Y este se encarga pues de los asuntos administrativos dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Las agencias de las Naciones Unidas son organizaciones autónomas, actividades y acuerdos mediante organizaciones intergubernamentales. Algunas de ellas son el Banco Mundial, la FMI, la OMS, la UNESCO, la OIT, la FAO, la FIDA, la OMI, la OMM, la OMPI, la OASI, la UIT, la UNUDI, la OPU, la OMT. Vamos a explicar y hablar de las funciones de algunas de estas agencias. Primero tenemos al Banco Mundial. El Banco Mundial se centra en erradicar la pobreza y darle una mejor calidad de vida a las personas. Y esto lo hace a través de préstamos con intereses muy bajos, créditos sin intereses y la entrega de subvenciones para la educación, para la salud, para la infraestructura. Y cuando hablamos de subvenciones, hablamos del apoyo económico que el Banco Mundial le da a ciertas organizaciones para que cumplan una actividad. Después tenemos el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Este es el encargado del desarrollo económico y del empleo de un país a través del apoyo financiero que le brinda para poder equilibrar su balanza de pagos. Después tenemos a la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Esta es, pues tiene que ver con brindarle el mayor grado de salud a todas las personas. Y esto pues lo hace a través de campañas de vacunación, campañas para que las personas sepan de enfermedades, la reducción de enfermedades mortales, también
para que también investigación para descubrir nuevas curas, todo lo que tenga que ver con la salud se encarga pues esta organización. De ahí tenemos la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura, que estas sus siglas están en inglés y se encarga de formar a profesores o profesionistas para promover la educación y la ciencia, y se encarga de cuidar el patrimonio cultural, ya sea el patrimonio cultural de un estado, ya sea histórico o actual. De ahí tenemos la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que esta se encarga de promover los derechos laborales, y ya sea también para el desarrollo de los trabajos a nivel internacional. Y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que esta pues se encarga de erradicar el hambre y hacer que un país desarrollado ayude a un país en desarrollo a que se incremente su desarrollo de ambas o de solo una. Bueno, y luego sigue el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que básicamente lo que hace es ayudar a los países en desarrollo para eliminar la pobreza, el hambre y la malnutrición. Luego sigue la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que se encarga del transporte marítimo, y para que asegure el transporte y el transcurso de lo que tenga que ver con el océano. Luego está la OMS, que es el Organismo Meteorológico Mundial, y básicamente se encarga de intercambiar información y datos meteorológicos para prevenir lo que son huracanes, lluvias o todo ese tipo de información que tenga que ver con el clima. Bueno, pues todas estas agencias ayudan a un cierto punto a cumplir ciertas actividades o ciertos estándares. Por ejemplo, algunas ayudan a la pobreza, otras a mejorar el desarrollo del país, el trabajo, la educación, sobre el clima, la salud, sobre la prevención de desastres naturales como son los huracanes o las lluvias y cosas así. Cada una encargada de un fin distinto, pero todo con el objetivo de cooperar para lograr el bienestar de todas las personas, o sea, de toda la sociedad internacional, ¿no? Incorporación a nivel internacional. Ahora vamos a hablar sobre los programas de la ONU. Estos programas son organismos que están inherentes a la organización internacional, pues, que es la ONU. Como primer programa tenemos el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este trabaja para erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades y la resiliencia. El principal objetivo de este programa es generar un progreso para este estado, aunque sea muy lento, pero que sea seguro. Después tenemos el programa de la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este es el encargado de salvar la vida de los niños, defender sus derechos y ayudarles a que lleguen a desarrollar su mejor potencial dentro de la primera etapa de su vida, que pues es su infancia. Después tenemos el ACNUR, que es la Oficina del Alto Mando de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este programa trata de brindarle apoyo a los refugiados de todo el mundo para que sea más fácil que ellos puedan regresar a sus hogares o a los lugares de origen que pertenecen. De ahí tenemos la PMA, que es el programa mundial
de Alimentación, que esta se encarga de erradicar el hambre y la malnutrición de todos los estados, siendo esta agencia la más importante y la más grande del mundo. De ahí tenemos la 1DC, que esta es de las oficinas de las Naciones Unidas contra el delito, contra las drogas y el delito, que esta se encarga ayuda a sus estados miembros a que su lucha contra la droga, el crimen y el terrorismo. De ahí tenemos la FNUAP, que este es el fondo de la población de las Naciones Unidas, que esta se encarga al mundo a que los embarazos sean deseados, el nacimiento sea seguro y el potencial de los jóvenes sea desarrollado. Y la UNZ, que esta es la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, que pues esta, como dice su nombre, se encarga de desarrollar el comercio y más que nada el comercio internacional, siendo este un motivo principal de desarrollo. Bueno, y consiguiente está el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Este se encarga básicamente del medio ambiente mundial y sobre su desarrollo sostenible. Luego está la OPS, que es el Organismo de Obras Públicas y Socorro a las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina del Medio Oriente. Este se encarga básicamente de prestar diferentes servicios como es el de la educación, la salud, el socorro y servicios sociales. Luego está la ONU Mujeres, que este se encarga sobre la igualdad y también el empoderamiento de las mujeres. Y el ONU Habitat, que es el último, que tiene como objetivo brindar una vivienda digna para todos. El ONU Habitat es el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos. Y como ya vimos, pues la ONU tiene estos programas con fines pues específicos para desarrollar ciertas actividades, para seguridad de ciertas cosas, por ejemplo la seguridad de los niños y la seguridad de los refugiados también, y para prevenir y luchar contra cosas como son los delitos, las drogas y el terrorismo. Ajá, cada una con fines distintos, pero todos para de manera un mismo objetivo, por decirlo así, que es desarrollarse y también aumentar la seguridad de los estados. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el último punto, que es sobre los sujetos especiales. Los sujetos especiales dentro del ámbito del derecho internacional son aquellas entidades que, aunque no son estados soberanos, tienen cierta personalidad jurídica dentro del derecho internacional. Esta tiene una personalidad jurídica, como dice mi compañera, pero esta es limitada. Esta se encarga de ayudar de manera sin estar atadas a un gobierno, sino que son universales, pueden apoyar a quien sea sin ninguna restricción de algún gobierno. Para mí un sujeto especial es un organismo o un ente encargado de brindar ayuda a cualquier persona, como bien dijeron mis compañeras. ¿Cuáles son los sujetos especiales dentro del derecho internacional? Bueno, tenemos primero a la Santa Sede, la Cruz Roja Internacional y la Soberana Orden de Malta. A continuación, mis compañeras vamos a hablar sobre estos tres sujetos, empezando con la Santa Sede. Bueno, la Santa Sede es el gobierno central de la Iglesia Católica, encargada de aceptar y firmar tratados, y también se encarga de enviar a asuntos diplomáticos a sus encargados. Esta surgió en el derecho internacional público, y está ubicada la Santa Sede en Roma. Los sujetos
los sujetos que intervienen en la Santa Sede son dos, y es el Papa y los cardenales. Para mí la Santa Sede tiene un estatus único y participa en organizaciones internacionales, incluyendo pues la firma de tratados. Bueno, pues la Santa Sede es el gobierno central de la Iglesia Católica. Tiene una personalidad jurídica que se le fue dada gracias a los tratados de Letrán, me parece. Y se centra mucho en la religión católica. Es dirigida por el Papa Francisco, y tiene otros sujetos como son los cardenales. Este sujeto especial tiene las facultades, gracias a su personalidad jurídica, de firmar tratados y participar en ellos, ¿no? Tiene como propósito el mantenimiento de la paz en todo el mundo, el respeto de los derechos humanos, la familia, asuntos que tienen que ver mucho con la religión. Después tenemos al otro sujeto especial, que es la Cruz Roja Internacional. Bueno, pues la Cruz Roja es un ente que se encarga de ayudar internacionalmente a cualquier persona que esté lesionada o que esté herida gravemente. Esta es conocida ya sea mediante la Luna Roja, que es no religiosa, a los no religiosos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este tiene su sede en Suiza, y pues bueno, para mí es un ente que es creado por particulares y que tiene su sede en Suiza. Este ente se fija en la ayuda humanitaria para todas las personas que lo necesiten, tienen el principio de imparcialidad, o sea, ayudar a quien lo necesite, sin estar, por ejemplo, decir a ti te ayudo y a ti no, o sea, no hay diferencias. Se centra en la ayuda humanitaria, en el ofrecimiento de recursos para las personas que lo necesiten y que puedan, y es voluntaria, porque las personas que quieran ayudar se pueden unir a este ente para poder brindarle apoyo a las personas que lo requieran. Sí, como bien dijeron mis compañeras, y lo que yo puedo decir de lo que es la Cruz Roja, para mí es una organización que pues se encarga de la ayuda y el bienestar para las personas. O sea, si una persona requiere algún servicio de como para la ayuda de su bienestar en la salud, como dijeron mis compañeras ambas, no tiene que tener algún perjuicio por una persona, simplemente es una ayuda que deben de brindar sin ver si sí o si no. Es llamada la Cruz Roja Internacional para los países que son religiosos. Por ejemplo, México es un país mayormente católico, religioso. Para los países que no son religiosos lo llaman la Media Luna Roja, y para todos los países que no le quieran llamar ni Cruz Roja ni Media Luna Roja, le llaman el Cristal Rojo. También, como mencionó mi compañera al principio de su explicación, es que esa pues tiene características que mantienen a esta organización que sea pues universal, que una de ellas pues es humanitaria, que esta pues sin restricción es ayudar a todo tipo de gente, independiente, que significa que no provienen de ningún gobierno o ente, sino que son propios. El voluntariado que mencionó mi compañera, que es las personas que tienen la voluntad de querer apoyar a la gente, la neutral, que esta pues se utiliza en casos de guerra, que tienen que mantenerse neutros en este tipo de controversias, de situaciones,
y el que es universal, pues que significa que es absolutamente para todos. Como tercer sujeto especial tenemos a la Soberana Orden de Malta, que pues tiene sus orígenes en la Edad Media y que pues es basada en la Santa Sede, pero esta no tiene el carácter religioso, sino que su ayuda es meramente humanitaria para el bienestar de las personas. Este es dirigido por el Gran Maestre y en ella participan damas y caballeros que brindan su apoyo a las personas que lo requieran. Este sujeto especial es muy importante y creo que existe desde hace mucho tiempo. Este sujeto tiene relaciones diplomáticas con varios países. Aunque México no sea uno de ellos, le ha brindado ayuda. Por ejemplo, en los terremotos de la Ciudad de México, la Soberana Orden de Malta ha mandado apoyo y ayuda a las personas damnificadas, aunque no tenga esa relación diplomática con nuestro país, pero ha hecho su labor, ¿no? La diferencia que existe entre esta y entre la sede Malta y la sede... La Soberana Orden de Malta Ajá, y la Santa Sede es que en la Santa Sede pues es de... la dirige un papa, ajá, y es de un ente religioso. Y la Soberana Orden de Malta es meramente humanitaria. Pero viene de índole católico. Proviene de algo religioso, pero actualmente no, o sea, no, se ubica más a lo humanitario que a lo religioso. Y la Santa Sede es más en lo religioso. Más en lo religioso. Y pues estos son los sujetos especiales y con eso concluimos el panel de discusión. Espero que les haya quedado claro todos los temas que abordamos y gracias por su atención.